y es medios para vivir mejor. ¿Sí o no? Una frase más conocida en este último tiempo, para vivir sabroso. No, medios para vivir mejor. Sobre todo vivir mejor en un mundo tan cambiante y en tanto caos. Y lo voy a basar en esta mañana, me voy a centrar. Hace unos 15 días que compartí, o 20, no recuerdo, compartí un tema de un hombre llamado Hectep. Hoy voy a hablar por otro que también empieza por G, Deón. Esto, Gedeón. Gedeón. Y este hombre creo que también nos lleva a identificarnos con él. Porque uno podría decir, Jecte, hombre valeroso y valiente. Gedeón también se dice un hombre valeroso y valiente. Y no cuando dice de una persona de esas, uno dice, no, ahí no hay nada pues para nosotros. ¿Qué nos vamos a comparar con un hombre como esos? Pero le cuento que era un hombre común y corriente. Y le voy a mostrar en la Biblia que él también se hizo preguntas como las que hacemos nosotros. ¿Cuáles preguntas hacemos nosotros? Unas preguntas más comunes, ¿por qué mi condición económica no cambia? ¿Por qué yo no crezco espiritualmente? Y pasan cosas y yo no las entiendo. Y como no las entiendo, seguimos la vida común y corriente. ¿Por qué mi hogar parece haberse vuelto un caos? Ya no hay una relación. ¿Sabe que hoy hay familias que si bien hay unos que dicen yo soy del Medellín y otro es del Nacional? Por ejemplo, en mi familia yo nunca le dije al niño, pero él desde niño dijo yo soy del Medellín. Bueno, me alegra. You know, Jacobo y Nacional y Diego es hincha del Nacional, pero el niño salió y nunca le dije, ¿quién pasa más tiempo con él? El papá, pero él dijo, hoy hay algunos de los dos candidatos y parece dividir una familia. Y parece dividir una familia. ¿Por qué no encuentro armonía en mi casa? Ahora, busco de Dios y no veo progreso alguno. Un progreso espiritual. Por ejemplo, yo vengo cada 8 días a la iglesia. Venir cada 8 días a la iglesia, pregunta, ¿será suficiente para sostener? Ay, una rana se nos metió. Vivir la vida cristiana con un culto cada 8 días será suficiente para sostenernos en medio de tanto caos y tantas cosas que vivimos. Mis amados, es un no rotundo. No es suficiente. Necesitamos buscar al Señor más. Por ejemplo, ¿cuánto hace que usted no tiene un tiempecito de ayuno? Cierto, puede ser mucho tiempo. Y esos tiempos son necesarios. Pero hoy nos ha ganado más cosas. Y la Biblia nos va a enseñar sobre eso. La Biblia nos va a enseñar sobre eso. La Biblia dice que el perezoso ambiciona y nada consigue. Mira, hay gente en la iglesia, ay, yo deseo, ay, yo sueño, ay, pero ¿qué estás haciendo? No, nada. Yo pienso que Dios me tira todo. No, amados. Hay que salir a ruedo. Entonces dice, el perezoso ambiciona y nada consigue. Y dice la parte B, el diligente ve cumplidos sus deseos. Es decir, que lo grande exige esfuerzo y dedicación.
Si quieres algo con el Señor, requiere esfuerzo y dedicación. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Voy a leer versículo 24 y ahí en adelante. Leo en favor de todos, siga conmigo la lectura y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, y Gedeón, 24, y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo o el toro de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre. Ojo con esto, pertenece a tu padre. Y corta la imagen de Aserá que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la Aserá que has cortado. 27. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. Pues tenía miedo. Escuche esto. ¿Miedo de quién? De su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado y que el segundo toro o novillo había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces le preguntaban o se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban, ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruyó o destruya su altar. Hasta ahí. O más bien, ocupe su asiento, por favor. Permítame un poquito de contexto. Israel estaba siendo, en cierta manera, oprimido por los madianitas y se sumaron otros que se llaman amalecitas. Y ellos todo lo que hacían, lo que sembraban, cada semilla, el ganado cuando se multiplicaba, llegaban ellos con su ejército, con sus múltiples animales y arrasaban con todo el cultivo, con todo lo que habían sembrado los israelitas. Y allí aparece este hombre Gedeón, como un hombre común y corriente que estaba recogiendo el trigo. Y en medio de la recolección del trigo aparece el Señor. En el versículo, lo que le estoy hablando es, en el versículo 12 o 11 más bien, en la última parte dice que él estaba sacudiendo y recogiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. Y en medio de todo, él hace una pregunta, como las que le hice ahorita al inicio. Cuando Dios le aparece, él dice, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Y él hace esa pregunta, dice, mira, los antepasados nos decían que Dios era extremadamente bueno
y que todo él lo hacía bien. ¿Y por qué nosotros estamos viviendo esto? Me parece una pregunta muy similar a la que muchos hijos en este tiempo, cuando hay una situación compleja y difícil dentro del hogar, dicen, pero nosotros no le servimos al Señor, pero nosotros no estamos con Dios, ¿y por qué esto y por qué aquello? Gedeón también se enfrentó a todo este tipo de cosas. Pero más de esto, mira, lo que hoy muchas familias dicen es que nosotros somos muy pobres. Es más, la familia mía es pobre y yo soy el menor. Así que si no han hecho los mayores, yo menos. Eso dice en la Biblia, mira, eso dice la Biblia. En el versículo 15 de ese capítulo 6, ahí dice, ah, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraría a Israel? Mi familia es más pobre, es la más pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿No le hace familiar esa palabra pobre? ¿Será que esa palabra pobreza es la que tiene que acompañar a un hijo de Dios? El Señor o Dios el Todopoderoso diseña el ser humano con todas las capacidades. Nadie tiene menos que otro. Solo que a veces la pereza puede más y nos hace que nosotros no alcanzamos lo que en realidad las personas diligentes sí lo logran. Pero nadie tiene más que otro. Las mismas manos. Usted no puede decir, es que aquel es más próspero porque tiene 3 manos y tiene 2 cabezas para pensar mejor. No, igual, igual. Este hombre estaba en una situación que nos puede llevar a pensar que no hay diferencia alguna entre él y nosotros. Preguntas que nos hacemos, hombre, si los antepasados. Ahora, los antepasados que hablaban, piensa en sus antepasados. ¿Qué hablaban ellos? Lo que concierne a Dios. ¿Qué habla usted? Lo que concierne a Dios con sus hijos. Les habla de la fe en Él, de la esperanza, de la confianza en Él. O les habla otras cosas. De que es confiar y que se vuelven, como dijera Pablo a Timoteo, el amor al dinero, la ambición. Y eso no debe ir como número uno, sino Dios. Pero miremos lo que pasa con esta familia. Y quiero, en realidad, hablar de 3 puntos que me parecen importantes. Pues en la etapa de los jueces, Gedeón fue el quinto juez de Israel. Y en cada periodo hubo una nación opresora. En cada periodo. Otoniel, nación opresora, Mesopotamia, Aoc, también lo menciona jueces. Y bueno, podría mencionarle otros allí, pero lo que me quiero centrar es en la vida de Gedeón y su familia. Y número uno es que nosotros mismos somos responsables de que la bendición de Dios se detenga. No solo por lo que tengo o soy, sino por lo que permito. Y le estoy hablando de un padre como Joás. Cuando estamos aferrados a otros credos o costumbres, no se puede pretender esperar la bendición de Dios, tal como Él la quiere enviar. La familia de Gedeón era partícipe de la adoración a Baal, que en otras palabras eran gestores, eran los iniciadores para esta desviación a la idolatría. Gedeón es comisionado por el ángel del Señor para que vaya a pelear con los madianitas y recibe la seguridad de que los derrotará. Me llamó la atención nuevamente escuchando esta historia o leyendo esta historia, que nosotros de Gedeón, ¿qué recuerda usted de Gedeón? El tema del vellón. Señor, si tú
¿me puedes confirmar que yo voy a acabarlos, que yo voy a destruirlos? Entonces, Señor, que el vellón amanezca mojado y que alrededor esté seco. Efectivamente, el Señor lo hizo. Ahora, Señor, perdón mi incredulidad, pero yo quiero que ahorita el vellón y lo pone lo contrario, y efectivamente el Señor lo hace. Pero antes de eso, el Gedeón también le había dicho, parece que Gedeón era de esos tipos que no, que el Señor me dé una señal. Y si usted se devuelve un poquito en el 17, dice Gedeón, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Entonces Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, que es Dios o el Señor es paz. Y a pesar de sus muchas dudas, Gedeón dio evidencias de una auténtica fe. Se requiere la duda, que es lo contrario de la fe. Se requiere la duda, se requiere de que todo ser humano, claro, reconozca que está en un mar de dudas en todas las circunstancias de su vida y que requiere conocer la fe, la confianza en el Señor. Parece que Gedeón nos muestra que todo eso él lo vivió común y corriente. Entonces da evidencias de una auténtica fe. En ese tiempo de hambre y escasez, al ofrecer un sacrificio, un cabrito y los panes. Aquella misma noche, Gedeón, por orden de Dios, derribó el altar familiar. Ojo, el altar familiar que tenían dedicado a Baal y lo reemplazó por un altar al Señor. ¿Qué significa esto? Que hay altares que nosotros quizá no los veamos así, pero en realidad lo son. El Señor nos invita y que hay que derribarlos y hay que establecer uno que en realidad enteramente honre al Señor. A propósito, ese altar familiar, ¿cómo va? Eso es una buena pregunta hoy. ¿Cómo está el altar familiar? Si lo hemos abandonado o sigue vigente. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos de Dios? Hay que derribar ese altar. Ese Dios, esa atadura hay que soltar, hay que quitarla. Y lo que hacemos es dejarla por un tiempo y luego volvemos a retomarla. ¿Ya ha pasado eso? ¿Por qué vuelve y se retoma? Porque nos conformamos con lo mínimo del Señor. Cada 8 días yo no falto al culto. Pero ¿qué más de eso? Cuando nosotros volvemos nuevamente a esa vida de un culto cada 8 días o cada 15, nunca es suficiente. Sobre todo por lo que usted y yo nos estamos enfrentando hoy. Hay muchas cosas que nos entretienen. Hay muchas cosas que nos distraen. Por todos los lados, por todos los lados. Es decir, como aquellos que son atados al cigarrillo. Se fumaban una cajetilla o dos y orgullosamente dicen, pero ya no me fumo y no tres. ¿Y cuántos años llevan en la vida cristiana? Llevo 15 años, pero ya me fumo y no tres. Algún día yo les conté de una muchacha que iba a la iglesia durante un tiempo y ella decía, háblele de una novela y todas se la sabía. Y decía, yo desde que empiezan las novelas no me las pierdo. Lo decía muy orgullosamente. Parece que ese era el devocional y prolongado.
Y es decir, que esas personas cuando están así frecuentemente en ese tipo, no, yo ya no me veo tantas, ya me veo pocos. Y ¿sabe qué? En medio de los procesos, eso es válido, pero no se pueden pasar los años y todavía ahí. Esos procesos tienen que ser no de una eternidad, sino que tienen que llegar a un momento en que definitivamente no más. Se debe erradicar. Notó que el altar, Baal no fue prácticamente que le botó la cabeza al ídolo y lo dejó ahí, derribado del todo. Es como usted que los que tienen antejardín, ¿cierto? Que usted sale y poda y ya, 20 años y sigue lo mismo. No, eso volvió y creció. Eso volvió y creció. Si no se quita de raíz, vuelve y crece. Si no se quitan de raíz, siempre nos están llevando a darle lo que no debemos darle. Entonces, decidimos reemplazar o cambiar cosas, pero lo triste es que no es por lo que compete a Dios, sino por otras que ofenden al Señor. Gedeón hizo lo que es correcto, cambió lo malo por lo bueno. En el Señor no hay intermedios o no hay grises, blanco o negro, rojo o blanco. No hay rosados, no, las que saben de entonación. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, número uno es la bendición de Dios. Por nuestra culpa la detenemos porque le damos a otros lo que es de Dios. No solo por lo que tengo, lo que soy, sino por lo que permito. Número dos, levantemos, volvamos al altar familiar. En el versículo 26, dice, edifica pues en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de acera que has cortado. Dios es quien se acerca a Gedeón, si notamos. Gedeón está haciendo una tarea. Está recogiendo el trigo y Dios se acerca. Pero no entra en su casa y la primera orden que le da es derribar la idolatría de su propia familia. Hombre, ¿por qué no fue al papá? No fue al hijo. Fue a Gedeón. Y hacer que ellos se vuelvan a Dios renunciando a todo aquello que distancie su corazón de Él. Pues no es posible ser pueblo de Dios y adorar a otros dioses. Es como la polémica que tenemos hoy. Y el problema no es el pasado de una persona. Ese no es el problema. El problema de una persona que sea un sicario, que sea un drogadicto, que sea quien sea, un narcotraficante, que sea el que sea. El problema no es lo que haya sido. Porque posiblemente usted y yo no hemos sido de esos. Pero en realidad estábamos en la misma condición, ¿o no? Merecíamos el mismo lugar. El problema no es ese. El problema es que una persona que no haya reconocido su pecado, su falta, su trayectoria, su mal trayectoria, se haya arrepentido, nunca será garantía. Y más para una nación, nunca será garantía. Ayer estábamos hablando
aquí en el ayuno de Sofonías. Y yo les decía que los profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento, grandes, menores, cuando uno lee esos libros, usted se da cuenta que los profetas no hablaron en una iglesia, no hablaron en cuatro paredes, hablaron a los gobernantes de una nación, a los gobernantes de una ciudad. Eso eran los profetas del tiempo. Hoy escasean, hoy se levantan unos falsos, hoy se levantan tirándoselas de... Y eso es lo que necesitan las naciones. Profetas que enteramente hablen tal como es, no buscando algunos beneficios. Necesitamos de esos profetas, pero escasean. Muchas familias pasan por situaciones difíciles en las que han llegado incluso a dudar de la presencia de Dios, sin preguntarse en la causa del abandono. Dios no se ha apartado de su pueblo, nunca. Él siempre ha estado ahí. Aunque digo nunca, pero en su momento de Israel, en su terquedad, quien desobedece, pues Dios va a estar a un lado. Claro está. Porque Dios establece unas leyes, Dios establece unos decretos. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace su pueblo? Debe obedecerlo. Quien no obedezca, como el Señor les repitió y les dijo una palabra tan clara: pongo hoy delante de ustedes la vida y la muerte, pero les recomiendo que tomen la vida para que vivan. Pues Él ha escuchado el clamor por su sufrimiento. Es Israel, es la iglesia la que ha apartado su corazón de Dios a causa de sus ídolos, levantando altares a Baal y a Será, que estos eran los dioses más representativos de los cananeos. ¿Cuáles eran los de hoy para nosotros? Ya hemos hablado en algunas ocasiones de cuáles son los dioses y hemos mostrado cuáles son. Y uno de los dioses que hemos identificado hace un tiempo y cada día se agudiza más al interior de la iglesia es la tecnología. Tenemos un diosito chiquito y queremos uno mejor. Que valga más, y entre valga más, más lo amamos. No es extraño que esto mismo suceda a nuestro interior como iglesia, donde deseamos la presencia de Dios, pero al mismo tiempo podemos estar adoptando y tolerando las costumbres y prácticas que nos rodean. Esto es importante, que hagamos una reflexión individual y colectivo o de familia. ¿Qué nos está ganando más? ¿Qué nos está ganando más? ¿Qué le estamos dando al Señor? Ah, pero yo vengo fielmente al culto cada 8 días. Excelente, muy bien. Yo soy testigo de eso. Pero no es suficiente. En medio de tanto que tenemos y en lo que nos estamos enfrentando, nunca será suficiente. Podemos imaginarnos el conflicto generado, pero no podemos permanecer indiferentes y tolerantes ante la situación espiritual de nuestros hogares. Pues solo a través de familias realmente transformadas veremos una nación libre. Y es, hermano, la persona que está despierta con el Señor, la persona que está lúcida con el Señor, la persona que está viendo y atreviéndose a mirar un panorama mucho más amplio, no solo de iglesia, de cuatro paredes y de casa y de trabajo, así en ese triángulo. No, mi amados. Los hijos de Dios debemos tener la frente en alto y poder mirar qué es lo que está pasando. Porque esto no lleva ni siquiera a que alguien nos tenga que decir: mira,
Yo quiero que vayas y votes por. No, hermano, que tengamos criterio el por qué. ¿Qué se viene en los próximos años? ¿Qué se viene en los próximos años? Entonces, mis amados, el llamado es actuemos como lo hizo Gedeón, poniendo a prueba, sí, el poder de aquellos ídolos. Él lo puso a prueba, dando testimonio de la presencia de Dios y de nuestra sujeción a su palabra. Dice que a la mañana siguiente, Joás, el padre de Gedeón, logró tranquilizar a la gente del pueblo que enojada quería matar a su hijo por lo que había hecho con el altar de Baal. Salió un padre a defender a su hijo porque lo iban a linchar. Y un padre que en realidad también estaba por esos lados inclinado. Y entonces aquí surge otra pregunta. ¿Dónde nos estamos ocultando nosotros? ¿Dónde nos estamos? ¿Qué escondite estamos teniendo nosotros para no asumir las cosas como debe ser? ¿El trabajo? ¿Hoy las redes sociales? ¿Los amigos? ¿Y qué clase de amigos? ¿Las deudas? Las deudas nos esclavizan y no nos permiten levantar la cabeza para mirar qué pasa a nuestro alrededor. Por eso hay que tener aún cuidado. Las deudas pueden ser un escondite o una guarida que allí no nos permite ver la realidad que Dios quiere que veamos. Y es por no reconocer nuestro pecado, nuestra irresponsabilidad y desobediencia delante de Dios. Por eso muchos muestran o mostramos escondernos en lugares donde probablemente no son muy notables, pero Dios sí lo nota. Y puede ser que vamos muriendo lentamente. Así como el famoso dicho, amados, el que compra un carro viejo, eso es una muerte lenta, pero segura. ¿Sí o no? Nos esclaviza y siempre tenemos que meterle plata. Por ejemplo, no tener... El Señor nos dé uno bueno, no, más o menos. Lo nuevo. Y número 3, el pecado de la idolatría. Este trae consigo consecuencias muy terribles. Volvemos a enfocar porque es valioso, es importante reflexionar al respecto. Al final también trae sufrimiento y muerte. Recordemos, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Esto le pasó también a Pablo. Y es uno ver cómo la gente a veces se desborda por lo que no debe. Y a veces nos inventamos unos ídolos. Y Pablo también, como líder espiritual, vio esto. Dice en Hechos 17:16, allí en Atenas, Pablo dice que los esperaba en Atenas y le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. En otra versión dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y como les decía, algunos ídolos que vemos en la actualidad son distintos a los de la época de Pablo. Ya sea que se trate de riqueza, de fama, deportes, entretenimiento, política. Estos ídolos contemporáneos abundan como siempre. Y nuestro enemigo espiritual, Satanás, busca siempre seducirnos para que nos alejemos del Salvador y adoremos a otros dioses, que por ende son falsos, ¿no? ¿Qué tal le pareció a usted, si acaso se la vio, la inauguración del Mundial?
Esas coreografías muy bonitas. Oiga, qué sincronía, ¿no? Eso salía un círculo y después salía el otro y eso, y no cuánto, ¿cierto? Ingenuamente nosotros vemos todo eso tan bonito. Pero el mensaje que da esa inauguración al mundo es terrible. Es terrible. Se veía bonito, pero mensajes terribles para el mundo. Esas imágenes que se veían, esos disfraces, eso tiene su trasfondo. Pero a nosotros nos parece que eso es muy bonita. Pero tiene sus cosas y que nos deben llevar también precisamente a acercarnos más al Señor y poder ver. Yo no me imagino cómo será la clausura. Nosotros no somos inmunes y es por eso que debemos proteger nuestro corazón para no caer en la hipocresía, de enojarnos o criticar a los incrédulos, sí, que parecen adorar otras cosas menos a Dios, porque nosotros también tendemos a hacer y a caer en medio de todo. Por eso es que a usted nunca se le ocurra, se los manifiesto, a mí me enardece todavía ver que en mi familia todavía, que yo pensé que hoy ya no existía, pero existe, que por allá le pasó uno y es que, ay, te traje, mira, te traje esto así, como un cosito, bueno, no era de pool, era de otra, pero, ay, mira, ahí te traje el agua bendita. Y usted no sabe cómo me puse yo que casi que, pero me enardecía, pero bueno. La luz del Señor necesita estar en estos corazones. Hermano, ver a una de la familia en estos días, y uno dice, uno a veces como que se siente, pero tantas veces que le he hablado y nada. Y por allá como en una emisora de no sé qué, se ganó la Virgen, no, como la auxiliadora, creo. Y eso se fue por hasta Sabaneta a recibirla. Y eso en el busto a contenta, es que así. Y va llegando a la casa y uno dice, sí, eso uno, Dios mío, mm, pero hay que seguir hablando. Ahora, yo no llegó, ella no llegó y yo le dije, ¿vos qué haces con esa basura, hombre? No, no, no. Ojo, pues, no vaya a atropellar a una persona así, más de su familia, no. Pero sí uno se enardece, claro. Dios mío. Y ahí donde uno dice, hay que predicar más. Hay que hablar más de la luz del evangelio. Hay que hablar más de la palabra de Dios. Porque aún la idolatría sigue estando vigente. Esos ídolos, esos que creen que sigue estando vigente. Para los israelitas era una constante, casi que una práctica, en hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y esto les traía unas consecuencias terribles. Gedeón concluye en que no debe pensar que es suficiente no adorar en ese altar. Debe demolerlo y ofrecer sacrificio en otro lugar. Llamó la mala atención es que él no dejó ni siquiera la base. Bueno, lo tumbó, volvamos a hacer otro ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. No, de raíz. Para dar oración a Dios, a inspirar una familia, para que enteramente siguieran al Señor. Era necesario que hiciera la paz con Dios antes de ir a la guerra contra Madián. Era necesario. Y sobre todo estar seguro. Mira, si usted lee la historia de Gedeón, es cortica, pero usted se da cuenta que él,
cuando va a la guerra, obviamente, en nuestra humanidad, uno dice, bueno, el Señor me habló, el Señor me dijo, yo voy es con todo. ¿Y sabe cuántos iban? 32,000 hombres. Y el Señor le dice, mira, el que esté agallinado, el que tenga miedo, el que esté tembloroso, sácalo a un ladito. ¿Sabe cuántos eran? 22,000. ¿Y sabe cuántos quedaron? 10,000. Entonces Gedeón seguro, no, con 10,000 también. Vamos, y el Señor le dice, no, venga, le voy a mostrar cómo es para que me saque unos con 10. ¿Y sabe cuál era lo que le dijo Dios? Es que si van con 32, obviamente que lo acaban. Entonces el hombre ahí mismo a otros, ahí se le va a aflorar la soberbia, el orgullo a esos que vencieron allá. Y no. 32 son mucho. Mire, el que esté en miedo y el que esté agallinadito, sáquemelo. 22,000. Y en esos 10,000, bueno, con 10,000 vamos. No, venga, le voy a mostrar. El que se arrodille y el que solamente lame el agua así, más bien, usted me lo va a contar. Sepáreme esto acá. Claro, 300 acá que solamente lamieron el agua. Pero los que se arrodillaron, esos sáquemelos. 9,700 personas más. Vayan para allá, mío, que a usted les da miedo. Vayan para allá también. Pero con 300, ay, seguramente ya Gedeón, ahí sí fue probado, ahí sí, requiere fe, requiere confianza en el Señor. Con 300 era suficiente. Así es, Blanquita. Que la gloria se la lleve el Señor y no el hombre. Y eso es para nosotros importante conocerlo. Que la gloria se la lleve el Señor de lo que Él puede hacer. Es imposible que todos los que están adorando esos ídolos, el Señor los pueda. No, no es imposible. Es posible. Es posible. Pero para eso debe hacerlo en nosotros cada día. De que nosotros no nos dejemos descrestar por lo que el mundo nos está mostrando, sino con los pies en la tierra, saber a quién le pertenecemos, quiénes somos en Él. Y no le estoy diciendo con esto que esos celulares, no, eso es lo que nosotros tenemos que incursionar en este tiempo, pero ojo con el manejo. Ojo con el manejo de todo esto, que es cuántos son los tiempos que estamos teniendo. Esto en realidad, más que yo decirle a usted tenga cuidado con esto, es porque yo también tengo que tener cuidado. Y a veces esto me toma ventaja y tengo que hacer un alto y Dios mío, tengo que volver a la cruz. Y el llamado en esta mañana es precisamente, amados, ¿cuánto hace que no volvemos a la cruz? A reconocer lo que el Señor, a la entrega que Él hizo. Si Él se entregó totalmente, ¿por qué nosotros las cosas a medias? Hay que volver a la cruz, reconocer que nuestro Redentor vive, que nuestro Redentor se dio a sí mismo. Se hizo pecado por nosotros. Esto nunca se puede olvidar en un creyente que está vivo, activo en la fe. Volver a la cruz será necesario, será lo que hoy Dios nos está diciendo. Hay que volver a la cruz. Arrodillarnos a decir, Señor, yo he tenido muchas cosas que posiblemente yo no las he visto como es, pero en realidad lo son. Y hay que soltarnos de allí para que Dios reciba la honra y la gloria de lo que nosotros hacemos y decimos. Mientras el pecado no haya sido perdonado por el gran sacrificio, no se debe esperar ningún bien. Dios, que tiene todos los corazones en su mano, influye precisamente sobre el padre de Gedeón, sobre Joás, para que comparezca a favor de su hijo contra los defensores de Baal. Aunque anteriormente se había unido al culto a Baal, lo que hizo este hombre anteriormente, pero esto le llevó precisamente a la reflexión, lo que hizo su hijo.
Y aquí hay un desafío a Baal para que haga bien o mal. El resultado convence a sus adoradores de su necedad, de pedir socorro a aquel que no podía siquiera vengarse de sí mismo. Esos son los ídolos. Nosotros mismos le damos el poder que no tiene. El ídolo no dice, mira, yo tengo el poder acá. Nosotros mismos lo alimentamos para que se vuelva poderoso. En cambio, Dios nos dice, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Cuando clamamos a Dios, reconociendo nuestra condición, siempre vendrán soluciones. Siempre vendrán los medios. Israel clamó y reconoció su pecado y trajo solución. Trajo libertad y bienestar. Dios les envió un profeta para enseñarles. Y cuando Dios da a las familias hombres fieles, es una señal de que le tiene reservada misericordia. Gracias a Dios por esos hombres fieles que en algún momento nos hablan, que nos están animando, como los líderes que tenemos en medio nuestro, que se paran acá, dan una enseñanza, que se esfuerzan también por prepararse para entregarnos una enseñanza y hacernos mejores, permitir que la palabra obre y que nosotros seamos mejores hombres, mejores mujeres para Dios. Dios levanta al que menos se cree. Gedeón decía ser también como Jefté, insignificante, hijo de prostituta. Gedeón también parece sentirse insignificante. Soy de una familia pobre en Manasés y yo soy el menor. Mis amados, levantamos nuestra cabeza porque somos hijos del Señor. Por su gracia y por su gran misericordia. No sos insignificante. No eres un pobre. Eres una persona salvada por el Señor como lo he sido yo. Dios levanta al que menos se cree. Es bien importante esto. Gedeón era un hombre de espíritu valiente y esforzado, pero su fe en su momento era débil. Y aún así Dios lo puso en alto. Y quizá tu fe puede estar débil hoy, pero Dios puede ponerte en alto. Dios se deleita siempre en hacer progresar al humilde. Entonces es bien importante. Él no semidestruyó, él destruyó el altar a Baal y derribó totalmente la imagen de Aserá. Y concluyo con esto, amados. Debemos volvernos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La redención de mi familia empieza por mi transformación. Usted no puede esperar el cambio de la gente para usted cambiar. Cambie usted. Sea inspiración usted. Yo debo ser inspiración en mi casa. Y así puedo mirar cambios en el tiempo. Y es que usted pueda reflexionar también, como me inspiró también a mí, nuevamente este pasaje. ¿Qué ídolos cree que usted está adorando en este tiempo? Y los suyos, probablemente. ¿Qué acciones espirituales cree que debe emprender? ¿Qué decisión cree que debe tomar? Creo que ya el Señor nos lo viene diciendo a través de la palabra. Dios usó a Gedeón en gran manera, no solamente para que la familia pueda adorar y hacer un altar en realidad, verdaderamente para adorar a Dios, sino también el libertador de un pueblo. Dios también lo puede hacer con nosotros. En medio del caos familiar, Dios siempre quiere levantar a alguien para el beneficio de la misma. El que menos se cree. Le invito a que incline su rostro y oramos al Señor.
Y le quiero invitar que ahí con su rostro inclinado, piense un momento. Cuando estaba organizando esta enseñanza, se me venía a mi mente cuánto el Señor viene hablándonos en este último tiempo. ¿Por qué el Señor nos está inquietando tanto? En nuestro contexto, en nuestro tiempo. Porque Él sabe y pesa los corazones de su iglesia. La iglesia no puede convertirse simple y llanamente en una religión. Voy a misa, vengo de misa. Sino dar más tiempo o estar más tiempo con Él. Porque si Él es el Dios que hemos visto, que se ha glorificado en darnos vida, salvación, vida eterna, es un Dios que también nos llama a la intimidad. Es un Dios que nos dice, ven y estemos a cuentas. Ven y hablemos. No para cambiar algunas tradiciones que seguramente participábamos de ella cada año. No nos la perdíamos. El Señor lo que nos dice es, te he sacado de las tradiciones. ¿Recuerda cómo era el Señor con los escribas y fariseos que vivían de las tradiciones? El Señor no es un Dios de la tradición. El Señor es un Dios personal, que quiere que su hijo, que su hija venga y hable con Él, porque Él siempre está. Que reconozcamos nuestra condición, que reconozcamos nuestro pecado, nuestra adoración a cosas que se han convertido en ídolos y hemos dejado al Señor. Señor, creo que debemos venir todos juntos y pedirte perdón, Señor, porque de una u otra manera lo hemos hecho. Quizá un hijo, quizá un programa, quizá las redes. Muchas cosas, Señor, que podríamos mencionar que nos están quitando la gran mayoría de tiempo. Y que sea nuestro trabajo, está bien, lo debemos hacer. Pero el tiempo contigo es lo que tú reclamas y nos pides hoy, Señor. Y hoy lo reconocemos, Dios, que debemos volver a la cruz, que debemos volver a esos tiempos del primer amor, donde todo lo dábamos por ti, donde levantábamos las manos con libertad para adorarte, donde le compartíamos a la gente con esa convicción, con ese anhelo, con que ellos también cambiaran, que también conocieran y fueran libres. Ya hoy poco lo hacemos, Señor. Y esto también nos está entregando un mensaje de que hemos estado apáticos con la palabra, que hemos estado apáticos con la tarea encomendada. Hoy, Señor, te pedimos nos perdones, Señor. Y venimos a la cruz y venimos a tus pies a decirte, Señor, gracias por darnos
oportunidades. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. No sin un juzgamiento, sino con gracia y misericordia. De que aún como al pueblo de Israel, que aún adoraban, pero tu gracia llegó allí y usaste un muchacho como Gedeón y llevaste a los padres para que derribaran, para que participaran y volvieran a un altar familiar. Señor, muchas gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por bendecir cada familia que se congrega en este lugar. Gracias, Señor, por enseñarnos a que la bendición tuya es integral, es total, es plena, es completa. Pero para que sea completa, ayúdanos a poner nuestro granito de arena, que es obedecer sin condición. Es obedecer, es hacer las cosas como tú las mandas, no como nos parece a nosotros. Y que lo que haya que erradicar, como tiene que ser, ayúdanos. Lo que esté quitándonos el espacio y el tiempo para estar contigo. Todo lo podemos hacer, sí, Señor, todo nos es lícito. Pero no todo conviene cuando nos gana el tiempo y nos gana los grandes espacios que debemos tener contigo. Así, Señor, que te agradecemos por enseñarnos provechosamente nuevamente a nuestra vida. Hoy bendigo cada familia, Señor. Hoy bendigo, Señor, a todos mis hermanos que se congregan en este lugar, la más nueva como la más antigua. Señor, gracias, porque juntos crecemos, porque juntos avanzamos, Señor. Y el estar aquí siempre es un paso importante. Peor es que estemos en que no queremos estar en la iglesia. Señor, estar aquí siempre es loable e importante para ti. Por eso te damos gracias. Por darnos la bendición de levantarnos y decir, hoy es día de agradecer al Señor. Así, oh Dios, que como hoy sea todos los días de agradecerte, porque eso es lo que tú nos invitas, a eso es lo que nos invitas, a estar agradecidos en día y en noche. Y te damos gracias por enseñarnos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien.